Las chicas me citaron para hablar de temas puntualmente médicos y obviamente sé que ya varias tienen impresas los PowerPoint que yo les voy a presentar. Debe haber algunas abreviaturas que se me escaparon, traté de no escribir mucho así, pero bueno, es imposible y se me escapa. Vamos a dividir la clase en dos partes. Una es la clase de situaciones especiales, la primera parte, la segunda parte la vamos a dar mañana, y después vamos a hablar de algunas contraindicaciones de la lactancia relativas y absolutas, ¿sí? Si quieren hacerme alguna pregunta en el transcurso de la charla, obviamente me preguntan, no hay ningún tipo de problemas. A veces puedo ir muy rápido y dar por sentado un montón de cosas y que, bueno, eso párenme y me vuelven a preguntar porque así pongo primera y me arranco. Bueno, esta primera instancia habla justamente de situaciones especiales que se refiere a todos los bebés que no nacen en el momento, en la forma en que una mamá lo está planificando, y bueno, y nos enfrenta a situaciones realmente estresantes y que a veces si no tenemos el acompañamiento adecuado es muy difícil de sobrellevar. Bueno, en esta primera charla tenemos algunos casos. Los más frecuentes de estos tenemos a los bebés prematuros, a los bebés neurológicos. Ahí están incluidos como más frecuentes el síndrome de Down. Obviamente hay muchos otros síndromes o trisomías, ¿sí? que a veces son compatibles, a veces no son compatibles con la vida. El síndrome de Down es el más frecuente y al que posiblemente nos enfrentemos como puericultoras en alguna consulta. Los bebés hipotónicos o hipertónicos, eso es relativo al tono muscular del bebé, que puede ser dentro de la misma patología o consecuencia de algún accidente durante el trabajo de parto o en el parto. El FLAC es la abreviatura que se utiliza para fisura labio-alvéolo-palatina. Después vamos a ver, puede un bebé tener la malformación del labio, el paladar y las encías, o puede ser solamente el labio leporino o solamente la fisura del paladar. Y las otras situaciones especiales en las que nos enfrentamos están dadas por las contraindicaciones de lactancia, por enfermedades del bebé o enfermedades de la mamá. Bueno, acá el primer punto, y bueno, es el que yo también tengo más conocimiento y el que más me moviliza, es el tema de la prematurez. Después en la clase de julio volvemos a hablar sobre prematurez, pero bueno, estos son algunos datos que se manejan en la Argentina. En nuestro país, 8 de cada 100 bebés recién nacidos, RN significa eso, recién nacidos, son prematuros. Hay variaciones internas dentro de nuestro país, desde provincias que tienen un alto porcentaje, como la provincia de Jujuy, que es el 3,5%, o la provincia de Buenos Aires, que es el 1,5%, pero en general, en promedio en la Argentina, es de un 8%, que es la cifra que está al principio. Obviamente las variaciones internas tienen que ver mucho con la posibilidad que tienen las mamás de acercarse a los controles prenatales, la calidad de vida que llevan esas mamás. Bueno, mi nombre es María Sofía Fur, soy médica pediatra neonatóloga. Encantada, chicas solas, perdón que no las saludé a todas. Bueno, ellas no pueden hablar y veo que van escribiendo. Y también está la otra directora de la carrera, también, la Violeta. Tengo que mirar que no me haga ninguna acotación. Bueno, entonces como decía, las variaciones dentro de nuestro país tienen mucho que ver con el acceso que tiene cada mamá a los controles de salud y a las características de cada población.
Después lo que viene es la clasificación según la Organización Mundial de la Salud, que divide a los prematuros en 3 grandes grupos. Los prematuros extremos son los que nacen antes de las 28 semanas de gestación, los muy prematuros entre las 28 y las 32, y los prematuros moderados o tardíos entre las 32 y las 37 semanas. Las 37 semanas para la OMS se considera a partir de las 37 de término, para la Asociación Americana de Pediatría. Las 37 semanas van a pasar a considerarse prematuros y contamos madurez desde las 38 semanas, ¿sí? Así que el bebé de 37 semanas está ahí ahora en una etapa en que es más prematuro. En realidad todos estamos tratando como más prematuros a los 37 porque realmente muestran complicaciones más acordes a los prematuros tardíos. Acá en las rotaciones que ustedes hacen en la sala puede ser que se hayan encontrado en alguna oportunidad prematuros en las habitaciones. A veces entre 35 y 37 semanas no entran en neonatología si tienen buen peso y regulan bien las glicemias, así que es muy frecuente encontrarse en las consultas a los bebés prematuros tardíos, que es una gran población de bebés que estamos teniendo en estas épocas de cesáreas programadas. Bueno, acá estas 2 fotitos son para visibilizar cómo es las características de un bebé prematuro extremo y un bebé prematuro tardío. El bebé prematuro tardío es realmente casi un bebé de término, varía un poco las características de la piel, ¿sí? Son pieles con menos arrugas, con un poco más de lanugo. En algunos se pueden ver las venitas y los vasos a través de la piel. Algunos tienen dificultades para prenderse a la teta y sobre todo tienen esta falta de reclamar, ¿sí?, la succión como hace un bebé de término a partir de las 37 semanas, ¿sí? La mamá nota que le cuesta despertarse, cuesta que esté prendido a la teta y sostenga esa prendida a la teta, pero más que nada lo que refieren es eso, que prefieren dormir antes que estar prendido y estar reclamando. Y el prematuro extremo, bueno, tenemos un bebé completamente distinto, ¿sí?, con piel que todavía no tiene el último estrato de la piel, que es el estrato córneo, que es el que lo ayuda a mantener la temperatura. Es una piel muy sensible, que se lastima fácilmente, por donde se pierden grandes cantidades de líquidos y los bebitos sufren una deshidratación muy importante si no están dadas las condiciones de humedad y de temperatura adecuadas. Y bueno, en cuanto al tono muscular, obviamente es un tono totalmente hipotónico, que no es un bebé que busca la flexión ni nada, es un bebito que obviamente se asemeja más a un feto. Este bebito ya está, bueno, todo intervenido, ¿no?, el que tenemos en la fotito. Después hay otra clasificación que es según el peso. Tenemos bebés de bajo peso para el nacimiento, que son menores de 2.500, los de muy bajo peso, que pesan menos de 1.500 gramos, o los extremadamente de bajo peso, que pesan menos de 1.000. Acá tenemos que hacer la diferenciación porque tenemos bebés de término que pueden pesar 1,5 kilos, es decir, son grandes retardos de crecimiento, bebés que no crecieron adecuadamente adentro de la panza de la mamá por distintos factores, de la placenta, nutricionales, síndromes genéticos, cualquier patología que haya intervenido en ese embarazo que hace que el bebé llegue al término pero no llegue al peso. Y podemos tener bebés prematuros de 35 o 36 semanas que pesaron 3 kilos cuando nacieron, ¿sí? No dejan de ser prematuros porque pesaron 3 kilos. Entonces son como 2 evaluaciones distintas. Una parte es el peso y otra parte es la edad gestacional. ¿Se entiende esa parte? Porque a veces genera confusión el tema del peso. Pesar 2,5 kilos no quiere decir que seas prematuro, ni tampoco quiere decir que seas un peso adecuado. Es como que hay que ir compatibilizando los dos. ¿Y todos los bebés, a diferencia del peso, van a neo porque la parte respiratoria la terminan en el último
el último mes de embarazo, la membrana hialina, que rodea el pulmón. No, la enfermedad de membrana hialina lo más frecuente es desde las 32 semanas para abajo. Es decir, que ¿Sí? si ese bebé pasa los 2,5 kilos y no tiene la membrana hialina, puede ir a neo. Sí, es decir, a ver, va variando de acuerdo a las normas de cada institución. Si el bebé tiene 35 semanas y pesa 2,5 kilos, probablemente en una institución privada puede llegar a mandarlo a la habitación. Porque yo tenía entendido que cuanto más pesaban, más les cuesta recuperar el oxígeno. Cuanto en más... el caso que, es decir, si tienen problemas de respiración, sí. Cuanto más pesan, se recuperan más rápido los de menos peso que los de más peso. No, el tema de la dificultad respiratoria no tiene que ver con el peso, digamos, sí tiene que ver con la maduración pulmonar, ¿sí? Siempre la enfermedad de membrana hialina, que es la patología más frecuente de la dificultad respiratoria del bebé prematuro, es en el menor de 32 semanas. Pero un bebé que nace con 2,3 kilos y tiene 33 semanas también va a ir a neo, porque las 33 semanas no le van a permitir regular temperatura, succionar adecuadamente, regular las glicemias, ¿sí? Actualmente la sobrevida de estos bebés menores de 1.500 gramos a nivel mundial es del 90%, es decir que sobreviven una altísima cantidad de bebés prematuros. En Argentina en el 2010 el porcentaje fue del 61%, es decir que de 100 bebés nacidos con menos de 1.500 gramos, 61 bebés sobrevivieron. Pero ¿cuál es el tema de estos bebés que sobreviven? Una elevada discapacidad y mortalidad después de nacido, ¿sí? Una vez que llegan a casa, esos bebés y durante la internación son más susceptibles a tener un montón de infecciones y de discapacidades que van a tener que sobrellevar durante el resto de su vida. Por eso es que el ambiente intrauterino, donde está el bebé durante todas las semanas de gestación, es imposible de igualar con ninguna incubadora ni con la máxima tecnología que les puedan ofrecer en cualquier neo. Nada lo puede igualar. El bebé pasa de estar en un ambiente completamente confortable, donde no tiene necesidades de pedir nada, ni alimentación, ni temperatura, ni contención, nada, no siente frío, no siente calor, no siente hambre. Y bueno, nacer de manera nacer ya es un hecho, bueno, como vienen viendo, un hecho sumamente estresante y que puede ser a su vez más estresante de acuerdo a la manera de recepcionarlo. Para un bebé prematuro, enfrentarse a la vida extrauterina es muchísimo más difícil, ¿sí? La adaptación obviamente es muy dura, sobre todo porque lo primero que hacemos es separarlo de su mamá. Bueno, y esto apunta los cuidados neonatales. Toda la tecnología y toda la ciencia pueden hacer mejorar las expectativas de vida, es decir, que el bebé sobreviva a estas primeras semanas fuera de la panza de la mamá, pero ninguna incubadora va a asemejar al útero de la mamá. La nutrición de estos bebés es el gran desafío que está afrontando la neonatología, porque crecen aproximadamente 15 gramos por kilo por día adentro de la panza de la mamá en situaciones óptimas. Es decir, igualar o tratar de llegar a ese nivel de crecimiento es muy difícil una vez que el bebé nace, porque justamente esto que le decía, por la piel los bebés pierden mucho líquido, no se pueden alimentar de manera precoz, están intervenidos, tienen enfermedades como la enfermedad de membrana hialina, hemorragias, es decir, un montón de circunstancias que pueden ir agravando estos cuidados y hacen que la velocidad de crecimiento no la logremos igualar. Debido a todo esto, a los que se ven afrontados estos bebitos apenas nacen, es que hay una iniciativa a nivel mundial de humanizar los cuidados de neonatología. Y como saben, hay instituciones donde permiten el ingreso irrestricto de los padres, hay instituciones donde los ingresos son sumamente restrictivos, hay lugares donde podemos alojar a las mamás las 24 horas, hay mamás que lo pueden hacer y hay otras mamás que no lo pueden hacer.
La situación ideal sería esta, que la mamá pueda permanecer al lado de su bebé las 24 horas del día, que el equipo que atienda a ese bebé y a esa mamá pueda abordar todos los aspectos, sobre todo los aspectos psicológicos, para afrontar un nacimiento tan prematuro, promover la lactancia materna natural, entrenando a todo al personal en las técnicas de extracción de la leche, tratar de reducir el estrés materno, que es una tarea muy difícil para que esa mamá pueda sobrellevar al bebé, alimentar al recién nacido solo con la leche de la madre, salvo una indicación médica que lo contraindique. Si el bebé no puede succionar, obviamente cuando son tan chiquititos, las primeras horas es muy difícil lograrlo, se administra la leche materna por una sondita. Tratar de que todas las exploraciones, sea exámenes físicos, radiografías, estudios complementarios, ecografías, las extracciones de sangre, reducirlas al mínimo posible. Tratar de utilizar el método mamá canguro, tanto como sea posible. No sé si ya vieron la clase del método mamá canguro. No. Eso, bueno, es el contacto piel a piel del bebé, la mayor, mínimo 2 horas por día, ¿sí? Con el bebé desnudo, con gorrito y escarpines, y la mamá con el torso desnudo, y bueno, piel a piel. Y estando así, al bebé obviamente se lo puede alimentar porque tiene la sonita nasogástrica colocada, se pueden hacer extracciones, se pueden hacer controles de frecuencia cardíaca, respiratoria, reducir al mínimo todas las terapias agresivas. La madre y el hijo deben ser considerados como un sistema psicosomático cerrado, esto que hablamos, que obviamente la gestación extrauterina que sigue soportando un bebé que nace de término, se considera que sus próximos 9 meses son de gestación extrauterina, por eso es que promocionamos el porteo, la lactancia a demanda, el colecho. Bueno, en este caso estos bebés también deben ser considerados junto con su mamá, no personas separadas. Y autorizar a los miembros de la misma familia que estén sanos en el momento a visitar al recién nacido y a su mamá durante las internaciones prolongadas. Sí, pero todo eso no existe. O sea, es muy lindo, pero exactamente, no existe en ningún lado acá en Rosario. Exactamente. Hay lugares, por ejemplo, yo les puedo hablar de los lugares que conozco. En Baigorria el acceso es irrestricto para la mamá. La mamá vive incluso en el hospital, en el lugar que es la residencia para madres, donde hay habitaciones, baño, cocina, y viven ahí desde que le dan el alta de la maternidad hasta que le dan el alta al bebé, tienen disponibilidad de quedarse en ese lugar. Entran y salen del aneo las veces que ellas lo deseen. Si quieren estar las 24 horas al lado de la incubadora se pueden quedar. No, pues, solamente se pide que salgan, no sé si hay limpieza o si hay que sacar alguna radiografía para que no reciban la radiación de los rayos. Y los papás entran hasta las 21 horas por una cuestión de seguridad, nada más, porque hubo problemas de seguridad que tuvieron que limitar ese ingreso de los papás. El papá Leo, un problema de seguridad divino. Y para el estrés de la mamá del bebé que está internado, verlas a ustedes, las neonatólogas, trabajar de la incubadora al lado, que se puede agravar, ¿no agrava el estrés en ella? Eso se le pregunta a la mamá. Obviamente cuando la mamá ingresa se trata de que por favor se limite a estar en contacto con su bebé y que no sea un show, digamos, de que estamos todos mirando para todos lados. Pero si vos querés trabajar con el bebé y la mamá quiere presenciarlo, no su bebé, vos decís trabajar con la incubadora, porque es depende. italiano, viste que están una al lado de la otra. Sí, en todos lados. En todos lados estamos todos así. En la neo de Baigorria no tenemos inconveniente. Ningún tipo de inconveniente. Todo lo contrario, es decir, eso fue un gran cambio en la neo, porque obviamente antes eran puertas cerradas y entraban con horarios. Desde que se abrieron las puertas, es mucho más fácil trabajar. Porque es como que la familia pierde ese temor que tienen a qué está pasando ahí adentro. Entonces es mucho más sencillo para nosotros explicarles a la mamá, mira, tu bebé está así o tu bebé desmejoró, y ellas mismas se van dando cuenta de que se van bebé está interesando mejor. por lo que haces. Exactamente. Va a meter el proceso. Es mucho más sencillo. La verdad que cuando se manifestó el cambio para todos, todos pensamos,
no, esto va a ser un lío, van a estar preguntando a cada rato, como si no tuvieran derecho, ¿no? Pero se los digo de que esto viene de una tradición de muchos años. Y realmente es mucho más sencillo trabajar con los padres al lado, lo mismo que en la recepción de los bebés, en la sala de parto. Es mucho más sencillo estar trabajando con la mamá, con la abuela, el tío, la persona que acompaña a esa parturienta. Es mucho más sencillo trabajar con alguien que nos esté observando a trabajar solos, porque se genera mucha angustia en la persona que acompaña a esos bebés y esas niñas. Y además si trabajan en uno, todos los demás que están esperando afuera piensan que el bebé... Sí, eso también. Escuchar llorar o pensaste te avisan, te dicen, estamos trabajando en un bebé y todos están pensando, claro, mío. Sí, eso pasa mucho. Bueno, en Aneos de Baigorria pueden estar presentes, obviamente que si quiere salir, se le invita a salir y si quieren salir, es decir, la mamá, por ahí puedo pasar, pasa, se pone la bata y se va al lado de su bebé. Yo lo que preguntaba es el estrés, como dicen que hay que cuidar el estrés de la mamá por la parte de la lactancia, digo, a lo mejor ver trabajar sobre los bebés. Algunas mamás al principio obviamente sí les causa mucho temor. Hay médicos que también les estresa la neonatología y se dedican solo a leerle, digo, bueno, una mamá debe ser más difícil todavía si está en ese estado. Pero aprenden. La verdad que son pocas las mamás que no quieren pasar. Son pocas. Por eso te digo, tampoco es que de hacer un show y hay obviamente a veces el límite entre el morbo y el... Pero la mamá que pasa a ver a su bebé, generalmente para nosotros es un enemigo que esté ahí, la enfermera le hace los controles, con el bebé UPA, no sé. Y es mucho más fácil. Después sí, en las neo privadas, sí, las restricciones son extremas. Acá mismo es para 3 horas y entran y es 1 hora, y si hay un bebé grave no se deja. No entran, se pierde el día de visita. Sí, igual lo mismo que la visita acá pasaban, no sé si se habrá cambiado, no quiero meter la pata, una vez por semana los abuelos, no sé si era entre las 14 y las 14:45, una cosa así, pero no dejaban que los tocaran, no sé, una serie de restricciones que yo no comparto en lo absoluto. Bueno, yo estuve acá hace 35 años. 36 casi, bueno, así prematura extrema, 26 semanas. Y en aquel entonces mi mamá estaba las horas que quería, las veces que quería, mi papá entraba, era otro momento, o sea, otra situación del hospital, y a lo mejor después se hizo todo esto de que no entra nadie, pero no... Igualmente cada 3 horas, 1 hora. Cada 3 horas, 1 hora. Lo mínimo en 2 horas. Sí. Es decir, le pasa a las mamás que tienen bebés histéricos en luminoterapia, tienen que entrar, tienen que dar la teta durante 1 hora y el bebé probablemente en esa hora está durmiendo y no se prende la teta, entonces, bueno, imagínense un bebé prematuro, ponerlo, estamos 1 hora más o menos, un bebé muy complejizado, 1 hora entre que lo acomodamos, lo ponemos. Sí, una mamá de la que observé decía que como que el tiempo era corto para tomarse la paciencia de darle el pecho. Totalmente. Y entonces le insistía a la enfermera a darle la mamadera, que le diera y dice, entonces yo entre que quiero acordarme de lo que usted me dice y me quiero dar la teta y tengo que pensar en otro pecho, dice, yo me termino dándole la mamadera, dice. Sí. A mí me pasó ver en una observación que la mamá se le estaba haciendo una mastitis y tenía neo a su bebé, y la poricultora, cuando quiere acompañarla, porque la mamá quiere ir con la poricultora, ya estaba dormido porque la enfermera le había dado una mamadera. Entonces, ahí sufre también mucho la madre en el sentido también de... Está aguantando para darle No, y aparte que son lugares donde no hay lactario, es decir, donde no podés dejar tu leche y se da la leche de prematura o maternizada al bebé, entonces la mamá no sabe cómo manejar esa bajada de leche. Sí, es muy, muy difícil, y obviamente hay lugares en el mundo donde se hacen, incluso hay instituciones en Argentina donde se realiza esto, pero estamos lejos todavía de conseguirlo. Estamos lejos de conseguirlo. Las instituciones privadas es muy cruel. Muy cruel. Bueno, esto es lo que yo les mostraba del método mamá canguro, mamá con gemelares y eso, mamá. Yo a las mamás, existe una faja que se ponen las mamás para contener al bebé, ¿sí? Pero bueno, en general yo a las mamás que conozco, que encuentro en la neo, le digo esto, váyanse con una remera J&B,
se puede estirar, vengan sin corpiños, ¿sí? Aparte de esto también por el tema del corpiño que lastima, que hace presión en ciertos lugares, que molesta, y bueno, y métanse al bebé adentro. No es para nada difícil, obviamente. Bueno, obviamente dentro de las necesidades del bebé recién nacido prematuro, la leche de esa mamá, de ese bebé, en ese momento es la que mejor se adapta a las necesidades. Tiene un efecto protector en un montón de aspectos. Me refiero a infecciosos, nutricionales. Los beneficios son psicológicos para la mamá, que nota que puede hacer algo por ese bebé que nació prematuramente. Tiene una eficiencia nutricional, se refiere a que al ser adecuada tiene las características que ese bebé en cuanto a la cantidad de sodio, de potasio, grasas, proteínas, todo lo que ese bebito necesita en ese momento, por eso es 100% eficaz. Hay una asociación muy clara entre el amamantamiento y el mejor desarrollo neurológico y de cocientes intelectuales más altos en niños que recibieron leche de madre desde el principio. La protección, bueno, frente a las infecciones respiratorias, a la diarrea y a las atopías, lo mismo que las alergias, lo mismo que ocurre con el bebé recién nacido de término. Y esto de que protege de la recién nacida de infecciones nosocomiales, muy al contrario de lo que muchas veces le dicen a la mamá, que entran con la ropa de calle y que traen gérmenes y que no se lavan las manos. Y obviamente la flora y la fauna que trae la mamá en su piel siempre va a ser más benigna que la que está dentro del sanatorio, ¿sí? Siempre. Aparte del bebé, cuando el bebé recién nacido sano nace y toma contacto con su mamá y con su calostro y con su piel, empieza a recibir obviamente toda la flora de esa mamá y lo va a proteger contra lo que él no conoce, porque dentro de la panza es un medio estéril. Imagínense un bebé recién nacido prematuro, el primer contacto que tiene justamente es con los gérmenes de la neo, así que qué mejor que ponerlo en contacto con la piel de esa mamá y que sienta a esa mamá. Ahí vienen los términos, no me veo. NEC significa enterocolitis necrotizante. Enterocolitis necrotizante. Se refiere, es una enfermedad también particular del bebé recién nacido prematuro extremo, se da sobre todo en los menores de 32 semanas y es una infección, inflamación de todo el aparato digestivo, sobre todo del intestino delgado, del intestino grueso. Tiene una serie de factores que van, obviamente el principal es la prematurez y se produce una inflamación muy importante del intestino que puede llegar a la perforación del intestino y hacer una infección generalizada del bebé muy grave, a veces se necesitan resecar pedazos de intestino que están necrosados, digamos, de que están desvitalizados. Esa es una así como la enfermedad de membrana hialina, la enterocolitis necrotizante es una enfermedad típica de estos bebés. Y obviamente está favorecida por el tipo de alimentación. Si estos bebés reciben leche de madre prematura, calostro del bebé prematuro, obviamente va a ser un factor de protección para esos intestinos. Después, si quieren, les puedo mandar un resumen sobre NEC, así más sencillo. No me di cuenta de que está bien. Después tenemos la neuropatía crónica, a eso se refiere. Los bebés prematuros tienen mucha predisposición a hemorragias intracranianas, ¿sí? Del cerebro tenemos dos espacios que están llenos de líquido cefalorraquídeo, que es el mismo que circula por nuestra espalda. Y en esa parte del cerebro hay vasos muy débiles que ante los menores cambios, por ejemplo en la oxigenación, en el pH de la sangre, se pueden romper y producir un sangrado. Eso se llama y llevan después a una neuropatía, digamos, a un cuadro de hipotonía, hipertonía, paresias, hemiparesias, de acuerdo a dónde está localizada la hemorragia. La ROP
es la retinopatía del prematuro, esa sí la han escuchado nombrar, que todos los bebés prematuros necesitan un control oftalmológico. Eso implica lo vamos a describir así. La retinopatía del prematuro, bueno, incluso este año, se celebra la Semana del Prematuro en octubre, el punto que